continuación vamos a incorporar a nuestra visualización estos tres objetos denominados indicadores. Tienen la apariencia de un velocímetro o tacómetro, los cuales van a estar vinculados a este objeto tipo selector denominado botón de opción. Asimismo, vamos a ver el uso de alertas o semáforos en Excelsius. Para esta parte del ejercicio vamos a trabajar con la hoja de cálculo indicadores con la tabla que comienza a partir de la celda B79. En primer lugar vamos a incorporar un componente botón de opción. Lo encontramos dentro de la categoría de selectores en el panel de componentes. Seleccionamos este componente y hacemos clic en la ficha otros indicadores. En primer lugar vamos a indicar las etiquetas que va a tener este selector. Utilizamos la propiedad etiquetas, hacemos clic en el selector de celdas y vamos a seleccionar el rango comprendido entre C79 y la E79. Damos a aceptar. Vamos a cambiar la orientación de este selector y lo vamos a poner horizontal. En apariencia vamos a retirar el fondo y el marco de este selector, y en texto a las etiquetas le vamos a aumentar el tamaño de la fuente y vamos a poner 22 puntos. Pasamos al grupo de propiedades comportamiento. Debemos recordar que para todos los selectores debemos tener seleccionado una opción por defecto. El tipo de selección indicamos que va a ser por etiqueta y el elemento seleccionado por defecto será el primero de ellos, la primera etiqueta. Vamos al grupo de propiedades que está contenida en general y vamos a indicar las propiedades para la inserción de datos, es decir, vamos a establecer la acción que va a hacer Excelsius cuando el usuario seleccione alguna de estas etiquetas. Vamos a indicar que va a ser una inserción por columna. Nosotros tendremos que escoger el tipo de inserción dependiendo cómo tenemos organizados los datos. En este caso, por cada año, tenemos tres celdas que forman una columna asociadas a los valores que vamos a utilizar para incorporar los tres indicadores o velocímetros o tacómetros que deseamos desplegar en nuestro cuadro de mando. A continuación, actualizamos la propiedad datos de origen, hacemos clic en el selector y vamos a marcar todas las columnas que pueden ser objeto de selección a través de las etiquetas que hemos establecido en este selector. Hacemos clic en aceptar una vez que hemos marcado el rango de la C79 hasta la E82. Y ahora tenemos que indicar cuáles son las celdas que van a ser utilizadas para el destino, es decir, en función de la opción seleccionada, dónde va a ser llevada cualquiera de estas tres columnas que hemos seleccionado como datos de origen. Y para eso vamos a utilizar la zona que ya está resaltada. Marcamos este rango comprendido entre la C85 y la C88. Hacemos clic en el selector asociado a la propiedad destino y damos a aceptar. A continuación, dentro de la categoría valor individual, buscamos el componente indicador. Lo seleccionamos y hacemos clic en la ficha otros indicadores. Ajustamos su tamaño, indicamos la propiedad título. En este caso vamos a hacer referencia a la celda B80. Si tenemos un título extenso como este, podemos insertar un salto de línea en cualquier posición de la cadena que está contenida en esta celda. Por ejemplo, en esta posición, antes de la palabra vendidos. Pulsamos al Enter y este salto de línea se va a ver reflejado en esta propiedad. Cuando trabajamos con el componente indicador, además del valor que vamos a graficar y que la aguja va a apuntar, deberíamos tener dos valores más, correspondientes al valor mínimo y al valor máximo que puede tener este indicador. Estos valores van a determinar la posición de la aguja en el componente indicador.
Podríamos optar por introducir manualmente estos valores, pero lo recomendable es tener siempre estos valores dentro de la hoja de cálculo. Vamos a introducir a la derecha estos valores, el mínimo y el máximo de cada uno de ellos. Para el primero de ellos, que corresponde a los kililitros vendidos, el mínimo será 7000 y el máximo 9000. Para facilitar la comprensión de la hoja de cálculo que estamos trabajando, vamos a hacer referencia a las celdas donde están contenidas las etiquetas. En primer lugar, haremos referencia a la celda B80, copiamos esta fórmula para tener en esta zona las referencias a las otras dos etiquetas con las que estamos trabajando. Es preferible hacer esto a copiar directamente las etiquetas, porque de este modo, si cambiamos en esta zona la etiqueta, se actualizará en esta otra y será más fácil su mantenimiento. Para cuota de mercado, el valor mínimo será 0% y el máximo será 30%. Y para tiendas, el último indicador que vamos a utilizar para esta sección será 0 y el valor máximo 1400. Vamos a indicar el valor que vamos a representar a través de este componente denominado indicador. Lo vamos a hacer por rango. En este caso vamos a especificar solo una celda, la celda C86. A continuación tenemos que indicar los valores mínimos y máximos de la escala manual. El mínimo será la celda D86 y el máximo la celda E86. El dato que estamos representando en este componente lo hemos especificado a través de la opción por rango, la opción por defecto. Escogeremos la opción por indicadores en los casos en los que sea necesario comparar este valor versus otro. Por ejemplo, lo real contra lo planificado, valor actual versus valor del mes anterior o año anterior, o el valor de la compañía versus el valor de la media del mercado, etc. Dejamos la opción marcada por rango. Vamos a indicar la apariencia en texto. Vamos a escoger título y vamos a indicar que el título deseamos ponerlo en el centro inferior y vamos a reducir el tamaño de la fuente, 14 puntos. En cuanto al valor del indicador, vamos a cambiar el color de la fuente, pondremos blanco y vamos a la opción de alertas. Activamos las alertas. Luego, según las características del indicador, estableceremos el orden de los colores. En este caso, los valores altos son los correctos. Marcamos la tercera opción. Indicamos cómo vamos a especificar el rango de valores para cada color del semáforo o de la alerta. Vamos a indicar la opción por valor. A continuación pasamos a definir el rango de valores que va a tener cada color. Comencemos siempre, sugerencia, por los valores altos. En este caso vamos a comenzar por el color verde. Indicaremos que el verde será asignado cuando los valores sean mayores o iguales a 8000. Seguidamente vamos por el color amarillo y en este caso el rango vamos a indicarlo en 7500 a 8000. Como aparece en el texto informativo, el amarillo será para los valores menores o iguales a 7500 pero menores a 8000. Y los valores del color rojo se definen automáticamente del modo que estamos visualizando en pantalla. Si deseo contar con otro color en esta escala de colores, bastará con introducir un valor en esta zona y hacer clic en este botón. Retiramos cualquier color haciendo clic en este icono. Si accidentalmente perdiera un color, bastará con que introduzca un valor diferente a los que estoy visualizando en pantalla y le doy botón agregar.
restablecemos los valores que habíamos indicado anteriormente. Por otro lado, puedo especificar un rango de celdas en vez de estar introduciendo valor por valor. Y en este caso, si tengo 3 colores, bastará con que indique el rango para el color intermedio. Vamos a poner como rango los valores 7800 y 8500. Vamos a hacer referencia a estas celdas en donde hemos introducido este rango de valores, en la celda F86 hasta la celda G86. Damos a aceptar. Si tuviera una escala de colores compuesta por 4 colores, en este rango hubiera tenido que definir por lo menos una fila más de valores. Los valores que hemos indicado definen el color intermedio. Para el color definido como el mínimo, se define en función del límite inferior del color que le sucede. Y para el color definido como máximo, se define en función del límite superior del color que le precede. Y finalmente, vamos a la parte inferior de las propiedades y activamos la opción marcador para que la aguja del indicador se vea con el color según el valor que tenga la alerta. Y lo mismo para el marcador. Damos vista previa y vemos el resultado que tenemos hasta este momento. Vemos que el indicador está funcionando correctamente. Vista previa, grabamos y a continuación vamos a agregar los otros dos indicadores como lo hemos hecho para este primer valor. Vamos a incorporar otro componente similar al componente indicador. Este se denomina cuadrante. Seleccionamos el componente, hacemos clic en el lienzo Otros indicadores, ajustamos su tamaño y en primer lugar vamos a asignar la propiedad título. El título va a hacer referencia a la celda B87. El valor a representar será el valor contenido en la celda C87. En los rangos mínimos y máximos de la escala, en primer lugar el mínimo será el D87 y el máximo el E87. A continuación vamos a la opción apariencia. En texto, el título deseamos tenerlo en el centro inferior con un tamaño de fuente de 12 puntos. A continuación pasamos a las alertas. Activamos la alerta, indicamos que los valores altos son correctos. Utilizaremos la opción valores altos correctos cuando estemos representando valores positivos como beneficios, ingresos, ganancias, etc. Valores bajos correctos está más relacionado con lo que es el coste, las pérdidas, y los valores medios correctos los utilizaremos generalmente cuando estamos trabajando con ratios financieros, donde el valor ideal se encuentra en un rango, y este valor es expresado en porcentaje. Para este indicador que estamos representando, vamos a utilizar la opción valores altos correctos. Para indicar el rango de valores que define a cada color, podemos escoger cualquiera de estas tres vías. La opción por defecto como un porcentaje del valor máximo, en este caso el 30%, como el porcentaje de otro valor, podríamos hacer referencia a otra celda, o por un valor, como lo hemos hecho anteriormente. Y en este caso tendríamos que indicar el rango mínimo y máximo de cada color. Optamos por esta opción y comenzamos a indicar los valores a partir del valor más alto, en este caso el que representa el verde. E indicaremos cuando sea 13% o más, en este caso tendríamos que especificar el valor en decimales y con el punto decimal en formato americano, 0.13. Al perder una fila
la agregamos introduciendo un nuevo valor y vamos a poner el 5%, 0.05. Botón agregar. Y esta sería la definición de nuestra alerta para este componente. A continuación activamos las opciones marcador y valor, al igual que lo hemos hecho para el componente anterior. Incorporamos otro componente similar, el denominado indicador 2. Lo incorporamos aquí a la derecha, ajustamos sus dimensiones, asignamos las propiedades título en primer lugar, va a ser la celda B88, luego asignamos el valor a graficar, va a ser el valor contenido en la celda C88, los valores mínimos de la escala, va a ser la celda D88 y el límite máximo de esta escala va a ser la celda E88. Pasamos a apariencia, texto, título, indicamos que este debe estar en el centro inferior y a la fuente le asignamos un tamaño de 12 puntos. En cuanto al valor, indicamos un color de fuente como blanco. Pasamos a las alertas, activamos las alertas, señalamos que los valores altos son los correctos, indicamos que vamos a establecer la alerta por valor, señalamos los valores del límite superior, 1300, y el rango intermedio entre 1200 y 1300. Activamos las opciones de marcador y valor y damos vista previa y vemos el resultado. Tenemos el botón de opción con los tres componentes de valores individuales, indicador, cuadrante e indicador 2. Vista previa, grabamos.